Una oposición socialista tiene dos caminos principales, dos opciones. Una es la de diseñar una especie de plan maestro, un programa de por dónde debe seguir el país. Eso es extremadamente difícil y yo diría casi imposible de hacer en un mundo globalizado y en que dependemos permanentemente de factores que no controlamos. Por ejemplo, los precios de las commodities, ¿no? Entonces, a ese nivel, yo lo que diría es que una oposición socialista lo que tiene que mostrar es cómo no se ha cambiado la matriz productiva de este país, cómo es falso todo lo que se dice sobre reindustrialización. No es cierto que la Argentina haya abandonado un modelo primario exportador. Es simplemente inexacto, no se sostiene. Hoy en día la industria aporta un 16% más o menos del PBI, a mediados de los 90 aportaba un 16% del PBI, ¿no? Entonces, plan maestro no, grandes líneas acerca de la necesidad de cambiar la matriz productiva. Pero el otro camino es el camino de la crítica sostenida de las creencias, de las falsedades que van transmitiendo tanto los gobernantes como medios de comunicación, como partidos. En el caso de los europeos es notable porque con nadie se siente más cómoda Angela Merkel que con los socialistas alemanes. Ahora, Angela Merkel ha hecho una declaración que casi no necesita comentario. Dijo, la democracia funciona bien en Alemania porque se adecúa al mercado. Y uno debería suponer que es al revés, que es el mercado el que se tiene que adecuar a la democracia, ¿no? Y sin embargo los socialistas no les salen a discutir, ¿no? Ahora, en América Latina, y bueno, las tradiciones no marchan en ese sentido. Hay que hacer un largo trabajo de, digamos, educación socialista en sociedades que hoy en día están asediadas por problemas muy distintos a los problemas en los que pensaron Marx, Engels o Kautsky, quien quiera que usted elija. Uno de los libros que han marcado la civilización contemporánea, sin duda, es El malestar en la cultura, de Freud, 1929. En El malestar en la cultura lo que Freud plantea es básicamente una tensión muy fuerte que genera la civilización, entendido civilización como todo lo que nos aparta de nuestra condición animal, ¿no? Y es que la civilización supone una transacción. ¿Entre qué? Entre la libertad y la seguridad. Si yo doy libertad absoluta, tengo el caos. Y el hombre, lobo del hombre, etc. Si yo doy seguridad absoluta, tengo la esclavitud, ¿no? Entonces, una transacción, hay que renunciar a parte de la libertad para conquistar cuotas mayores de seguridad. Entra Bauman. Y Bauman dice, si Freud escribiera hoy El malestar en la cultura, yo me imagino que invertiría los términos. Porque en su época lo que había eran fábricas bien instaladas, carreras estables de los trabajadores, familias patriarcales muy sólidas, ¿no es cierto? Entonces, eso era lo que daba
seguridad. Y había que controlar el ejemplo en el que él se basa reiteradamente, es el de la masturbación. ¿No es cierto? Los padres diciéndole cualquier cantidad de barbaridades a los hijos acerca de los riesgos de quedarse ciegos, de tener pelos en las manos, o qué sé yo, si se masturbaban. Y dice, hoy en día se ha dado un vuelco importantísimo, porque hoy en día ha crecido la libertad a niveles absolutamente inimaginables. Pensemos en la ley de identidad que se dictó en Argentina en el 2012. Pensemos en la absoluta democratización, digamos, de las relaciones de género, del matrimonio mixto, etc. En un contexto de estas características, un socialismo nacido en aquella época tiene muchas dificultades en adaptarse a esta enorme libertad y a esta gran inseguridad, ¿no? La forma que tiene para tratar de resolverlo, a mí me parece que es una sola, que es tomar plena conciencia de que hemos pasado de sociedades de productores a sociedades de consumidores, a que, como alguien dice muy agudamente, la tarjeta de crédito ha desplazado a la libreta de ahorro, ¿no es cierto? Y entonces trabajar a partir de ahí, quiero decir, incluidos los intelectuales y los políticos que nos consideramos de izquierda, que nos consideramos socialistas, todos tenemos que estar revisando muy profundamente nuestras posiciones. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, de que ya hay jóvenes de 30 años que no vivieron bajo un régimen militar, ¿no? Pero que afrontan, por un lado, costumbres a las que hoy le cuesta adaptarse o entender a tanto militante de izquierda que tiene más de 50 años o 60 años, ¿no? Y por el otro lado, un contexto de inseguridad que no se agota en los crímenes, que no se agota en el homicidio o el femicidio o los robos, sino un contexto de inseguridad vital, ¿no? Y empezar a trabajar mucho más en serio. Por ejemplo, hay una encuesta del año 2013 del Latino Barómetro. Esa encuesta del 2013 dice que el 56% de los argentinos aprueban a la democracia como régimen de gobierno. Pero solamente un 30 y algo por ciento aprueba el modo en que está operando la democracia. A mí la primera cosa que me da pavor es qué opina el 44%, que no es el 56% que aprueba la democracia. Ahora, yo no sé si son problemas que se están planteando en ámbitos socialistas. Yo creo que hay que hacer un replanteo de temas claves para la sociedad, que son urticantes, que no tienen que ver con generalizaciones fáciles, que requieren mucho estudio, ¿no? Y de lo contrario, la oposición se queda en una chatura en que todo vale, ¿no? Ahora, obviamente, lograr acuerdo sobre ciertos puntos centrales entre distintas fuerzas políticas, claro que sería valioso, que sería importante. Pero ¿cómo se entienden esos puntos centrales?
Bueno, ahí es donde el socialismo tendría bastante para decir, si se lo propone en serio y si se lo propone estudiando y discutiendo y aprovechando todas las posibilidades que brinda la sociedad civil, ¿no? Uno de los ejemplos de un tema que habría que poner en la agenda y que nadie mejor que el socialismo para hacerlo, es el tema de la renta básica, o si se lo quiere llamar de otra manera, de un ingreso básico universal para toda la población, desde que se nace hasta que se muere. Ahora, seguramente la gente poco informada estará diciendo, pero ¿cómo le van a dar una renta? Gente que se sorprende cuando uno habla de renta básica y dice, ¿cómo le vas a dar un ingreso asegurado a un tipo que es millonario? No, es una idiotez, porque a ese tipo ese ingreso básico se le quita vía impositiva. Pero la idea es que todo ciudadano tiene derecho a haber asegurado su sustento básico, su capacidad de educarse y demás. Y bueno, y eso lo tiene que garantizar la sociedad. Y Argentina está absolutamente en condiciones de hacerlo. Hay que hacer los cálculos para mostrárselo a la gente, para mostrárselo ante todo a los líderes socialistas, para que sepan de lo que tienen que hablar, cómo tienen que plantearlo a la población. Y que esto es perfectamente realizable. Y hay que discutir, por ejemplo, la idea misma del desarrollo económico. Quiero decir, Stuart Mill en el siglo XIX o Keynes en el siglo XX nunca se plantearon que el desarrollo económico era seguir creciendo indefinidamente. No, pensaban que una vez satisfechas las necesidades de la mayoría de la población, ahí se paraba. No era para seguir y seguir y seguir, porque a eso se lo llama voracidad, codicia, ¿no es cierto? Ahora, sobre esto, si no hablan los socialistas, ¿quién va a hablar? Entonces, la renta básica tiene por propósito asegurar un mínimo de igualdad, sin el cual no hay ciudadanía posible. Y esto es esencial que se difunda y que se comprenda, ¿no? En el tema de educación, por ejemplo, lo que ha hecho Finlandia en 30 años, bueno, Argentina ha hecho exactamente al revés de lo que ha hecho Finlandia. Entonces, ahí es donde no alcanzan las denuncias tipo la nata. Ahí es donde hace falta acción política, no simplemente impacto de medios de comunicación puntuales, sino hace falta esto que estoy intentando decir, explicar qué es la renta básica, explicar por qué todos tenemos derecho a una educación, a una alimentación sana, a un trabajo que hay que redefinir, porque la tendencia del capitalismo contemporáneo es a crear más y más trabajadores redundantes, ¿no es cierto? Que no tienen posibilidad de tener un empleo estable en el sector de mejores remuneraciones. Esto yo ya lo planteaba en el año 69. Y con la renta básica, yo creo que uno sale al encuentro de estas posiciones y que plantearlo casi por primera vez en Argentina. Argentina lo está planteando los bolos, lo está planteando dos o tres más, pero no es un tema de discusión. Pero instalarlo como un tema de discusión. Bueno, si el socialismo lograse hacer eso, ya tendría una bandera que lo colocaría muy bien en términos tanto electorales como en términos de pedagogía